A pensar más con Rosa María Palacios. De la mañana con 2 minutos. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos comunicados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, La Convención, Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, en canales de televisión, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, nos están compartiendo la señal, y Quillabamba TV. También las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 2 de junio del año 2023 y ya estamos listos para empezar el análisis con Rosa María Palacios. Y hay una noticia que ayer ha llamado bastante la atención y preocupación: Renovación Popular. El señor congresista Jorge Montoya ha presentado un proyecto de ley para que el gobierno denuncie la convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que se plantea el señor Jorge Montoya? ¿Se quiere abandonar la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Rosa María va a analizar el detalle de esta información, ¿no? ¿Qué se argumenta? Se argumenta el pretexto de salvaguardar la soberanía, independencia de nuestro país. ¿Será eso? ¿O hay de trasfondo que hay cierto temor porque terminado el gobierno de la señora Boluarte y del señor Otárola, van a tener que comparecer ante la Corte Interamericana? Así que a ellos les conviene, creo, más que a nadie, salirse de la competencia. ¿Se puede salir? No se puede salir. Rosa María va a hacer el análisis al detalle, y también algo que nos preocupa, el tema del dengue. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo, por supuesto. Vamos a hablar, por enésima vez, de un asunto en el cual quien está en el poder parece que no entiende de qué se trata. Pero bueno, vamos a volverlo a explicar. Pero antes tenemos que cumplir con los auspiciadores de este programa que nos acompañan cada día. Y empezamos con la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-999-201. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, presenta los primeros 6 volúmenes de su nueva colección, Cuadernos de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los cuales buscan dar a conocer la mirada de este tribunal en diversos temas relativos a los derechos fundamentales. Además, cuenta con una recopilación de las sentencias más relevantes hasta el año 2022.
Mayor información en palestraeditores.com. Y por supuesto, como nos recordamos todos los días, ustedes también nos pueden ayudar y nos ayudan muchísimo capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, Yape o Plin. Pero si usted no tiene acceso a Yape o Plin y tiene una tarjeta de crédito, en cualquier lugar del mundo donde haya un peruano que nos escuche, o no peruano también, pero le gusta el programa, puede colaborar con nosotros a través del sistema PayPal. Es muy sencillo, muy rápido. Las instrucciones están en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y ustedes podrán encontrar ahí todas las indicaciones para hacer una donación. Hay personas que colaboran con nosotros una vez al año, dos veces al año, que lo hacen de manera periódica. Estamos muy agradecidos y desde acá, por supuesto, les mandamos las noticias. Todos los días nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo y a veces hemos preguntado desde dónde nos escuchan y realmente nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Muy bien, gracias a ustedes. Y ahora vamos al análisis político y empecemos por el tema que ha planteado Abel, que creo que es muy importante. A ver, vamos a explicar esto con calma para que ustedes lo tengan claro. La Convención Interamericana de Derechos Humanos se adopta, o sea, se discute y se aprueba en 1968. Piensen, ¿no? Hace más de 50 años se aprueba y se discute la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y los países de América se van adhiriendo a esta convención. Nosotros entramos a una dictadura militar de 1968 a 1980, que duró 12 años, pero ya desde la Asamblea Constituyente de 1978 se mostró la disposición del Perú a adherirse a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, un instrumento que recoge los mismos derechos fundamentales que tenemos nosotros en nuestra Constitución, pero como es una convención, incluye un sistema de garantías para esos derechos. Así como yo tengo el Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1979, hoy Tribunal Constitucional, una serie de derechos y el Tribunal de Garantías Constitucionales que los garantizan. Luego en la del 93, una serie de derechos y el Tribunal Constitucional que los garantiza. La Convención Interamericana no solamente tenía el listado de derechos, sino incluía un sistema jurisdiccional, una corte, una comisión y una corte. Entonces, el Perú, cuando regresa a la democracia, se adscribe plenamente al funcionamiento de la comisión y de la corte. Es la jurisdicción que protege los derechos. Reitero, los derechos consagrados en la convención se parecen mucho a todos los derechos universales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a reunión, el derecho de tránsito, el derecho a domicilio, el derecho de asociarse y derechos también, por supuesto, que corresponden al debido proceso. El derecho a contar con un abogado, el derecho al plazo razonable, etc. Es muy sencillo, ustedes googlean, ¿no? Convención Interamericana de Derechos Humanos y ahí encuentran todos los derechos que tienen. ¿Qué tienen? ¿Quiénes? Todos los peruanos. Porque el derecho es un límite al poder. No es un regalito que nos da el gobierno. El derecho es un límite al poder. ¿De quién? Del Estado. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, como personas, como seres humanos, somos superiores al Estado. El Estado lo hemos creado para nuestro servicio. Nosotros no estamos a servicio del Estado. Y entonces, para que el Estado no abuse del poder que le hemos dado, el Estado tiene que reconocer que nuestros derechos como personas son superiores y anteriores al Estado mismo. Obviamente, esto es una perspectiva liberal de verdad, ¿ok? La libertad de las personas y sus derechos a la vida, a la propiedad, a la creación, a la religión, son derechos anteriores y superiores al Estado. ¿Ok? Entonces, el Perú y otros países de América Latina tienen
dos órdenes. Un orden interno en el cual yo le reclamo en las cortes peruanas mi derecho al Estado a través de una serie de acciones que se llaman acciones de garantía, que puede ser el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data. ¿Ok? También tenemos una serie de acciones de garantía contra leyes que son inconstitucionales o decretos supremos que son también ilegales o inconstitucionales. ¿Ok? Muy bien, eso es en el Perú. Pero resulta que yo no alcanzo la justicia en mi país, porque no se respeta el plazo razonable, porque no se respeta el debido proceso, porque el abuso del poder también se consolida en las cortes del Perú. Entonces yo, ciudadano, le reclamo al Estado ante una justicia supranacional que se organiza para los americanos, para los ciudadanos de los países de América Latina que están bajo la jurisdicción de la Corte, se organiza a través de una comisión que recibe los casos, los estudia y presenta a la Corte. Un procedimiento largo, muy engorroso. La Corte estudia y finalmente decide tomar el caso y crea jurisprudencia obligatoria para toda América Latina. Las jurisdicciones internas que están en sintonía con la Corte logran administrar justicia de tal manera que sus ciudadanos no tienen que ir a la Corte. Las jurisdicciones internas que no están en sintonía con la Corte y con su jurisprudencia generan una cantidad enorme de expedientes que llegan hasta la Corte Interamericana. Nosotros hemos sido durante mucho tiempo un cliente número uno de la Corte, porque desde el año 1990, digamos, hasta el año 2000, graves violaciones de derechos humanos que no pudieron ser juzgadas en el Perú terminaron siendo juzgadas en la Corte. ¿Ok? En 1998, Vladimiro Montesinos, que sabía que venían varios casos de derechos humanos, pero sobre todo los casos de los magistrados del TC que habían sido expulsados, defenestrados por un Congreso, porque se habían atrevido a decir que era inconstitucional la reelección de Alberto Fujimori, y por el caso de Baru Gifchar, al cual se le había despojado de su nacionalidad, un derecho constitucional básico. Esos dos casos estaban por fallarse en la Corte, no por los temas de derechos humanos, sino por esos dos. Vladimiro Montesinos dice a Alberto Fujimori que tiene que anunciar que nos retiramos unilateralmente de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, que seguimos en la convención, porque tendrían que haber denunciado el tratado, y que nos retirábamos unilateralmente de la convención. Muy bien, ¿qué pasó? La Corte dijo, bien, gracias, usted no se puede retirar unilateralmente de la convención. Y acá viene algo que tienen que saber estos iluminados que están ahora en el Congreso y que lean la historia. La Corte continuó juzgando los casos y fallando a favor de las personas que reclamaron al Estado peruano. Se repuso a los magistrados en el TC y, por supuesto, a Baruch Gifchar se le devolvió la nacionalidad peruana, que era la que le correspondía y que se le había negado. ¿Ok? ¿Por qué siguió actuando la Corte Interamericana? Por varias razones. Primero, porque la denuncia del tratado implica un procedimiento formal de denuncia de todo el tratado. Tienes que denunciar el tratado. En segundo lugar, el tratado, ¿ok?, continúa vigente por un año más después del momento formal de la denuncia. Es decir, si Dina Boluarte, si el señor Otárola, si sus amiguitos en el Congreso creen que con esto se libran de las graves violaciones de derechos humanos de diciembre, enero, febrero y marzo de este año, pues están completamente equivocados. Ya está bajo la jurisdicción de la Corte. Ya está. No te vas a librar de eso. Ya está. Un año después de la denuncia formal, recién nos salimos del tratado. Para que empiece. Entonces, este Congreso, la bancada de Renovación Medieval, está pechando ahí a Dina Boluarte, vamos a salirnos. ¿Para qué?
No son tontos, a esto que les estoy contando lo conocen perfectamente, porque probablemente planean a futuro, porque esa es la única explicación que hay, cometer graves violaciones de derechos humanos. O sea, lo que han hecho hasta ahora es poco. Ahora viene lo bueno, es lo que nos están diciendo todos los peruanos. Tú no te sales de ese tratado si no es para violar gravemente derechos humanos. Porque para protegerlos, te quedas en él, ¿no? Entonces, el objetivo de Renovación Popular es violar gravemente derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho de culto. Todos esos derechos están protegidos por la Convención. Nos quieren quitar una herramienta de protección que ha sido útil a miles de peruanos en los últimos 20 años. Muy útil. Nos quieren quitar esa herramienta de protección de derechos. Y eso lo quiere hacer el partido de Rafael López Aliaga. Y es concordante con una persona, por ejemplo, que prohíbe que la gente se reúna pacíficamente sin armas, derecho constitucional en el centro de Lima. Es absolutamente, digamos, concordante. Son personas antiderechos. Reitero, el derecho es el límite al poder. ¿Cómo yo limito el poder del Estado? Porque tengo derecho. Me quitan mi derecho, entonces el poder del Estado no tiene límite. Es la garantía de los gobiernos autoritarios. Y a las pruebas me remito. ¿Quién ha logrado denunciar el tratado y salirse de la convención? Venezuela, Nicaragua. Esos son los regímenes autoritarios que ven con simpatía el señor López Aliaga, porque su bancada es lo que está proponiendo, emular a esos gobiernos de izquierda, que supuestamente él desprecia, pero que admira, porque son autoritarios, y le quitan a las personas sus derechos. ¿Cuál es la excusa? No, es que si nos salimos, ahora sí puede haber pena de muerte para violadores. En lo único que piensan es en matar, 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 matar. ¿Cómo matamos más? Muy bien. Durante un año no le vas a poder aplicar a nadie. Los que ya violaron y están en prisión con perpetua, no los vas a poder fusilar. Los que violen durante un año, tampoco. De ahí tienes que aprobar una ley para aplicar pena de muerte. ¿Y quién la va a aplicar y cómo se va a aplicar? Y un proceso para matar, aún en los países que tienen pena de muerte, entre que se juzga y se condena y se fusila, o se pone inyección letal, o se pone silla eléctrica, o lo que le provoque a los señores de Renovación, que les encanta matar, muy bien, hasta que eso suceda, van a pasar 20 años. Y esperemos que ellos ya no estén en el poder. Ni por razones ideológicas, ni por razones prácticas, ni por razones de respeto a la vida, uno debería salirse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en consideración, además, la larga historia de dictaduras y regímenes autoritarios que tenemos en la América Latina. De ninguna manera. Eso es una gran protección para todos nosotros. Y que lo propongan siquiera, nos da cuenta de qué tipo de personas son y con quién quieren parar en el barrio. Con Maduro y con Ortega. Obviamente Cuba tampoco tiene esto, ¿no? Ese es el tipo de gente con la que quieren parar. Y el aislamiento del Perú, como el de Nicaragua, como el de Cuba y como el de Venezuela, va a ser inevitable. Inevitable. Los países que se salen de esquemas de protección de derechos de sus ciudadanos son parias en el mundo. Y son normalmente dictaduras muy de derecha o dictaduras de izquierda. ¿Ustedes creen que es normal que en Nicaragua le quiten la nacionalidad a 200 ciudadanos? Eso está prohibido por la convención, pero claro, se salieron pues de la convención para poderle quitar la nacionalidad a 200 ciudadanos. Normal. Deportaciones, todo eso regresa, porque no tenemos protección. Eso es lo que quiere el señor Montoya y su bancada que lo apoya. Eso es exactamente lo que quieren, dejar a la gente sin derechos. O sea, no solamente balea gente desde el gobierno, sino que ahora, bueno, ¿cómo hacemos para dejarlos sin derechos?
Y sobre ese punto en particular, da lo mismo lo que haga Dina Boluarte, porque la convención está vigente hoy y las cosas que han pasado hacia atrás, todas están bajo la jurisdicción de la Corte. Una denuncia no tiene efecto retroactivo, no se van a poder salir. Y sí, claro, el gobierno peruano dirá, no vamos a ejecutar el fallo por un tiempo, como Montesinos, por un tiempo. ¿Dónde está Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? En la cárcel. Los que proponen estas cosas normalmente terminan en la cárcel. Ay, 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 no sé a ver si quedó claro para nuestro público que esto es enésima vez, creo que explico esto en los últimos 25 años, una y otra vez hay que volverlo a explicar. Ojo, el Congreso no puede hacerlo solo, la denuncia la hace el presidente de la República. Artículo 57 de la Constitución. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherir a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materia no contemplada en el artículo precedente, que es vamos a hablar. En todos estos casos debe dar cuenta al Congreso. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige para la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el presidente de la República. Eso es para la aprobación. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República, con cargo a dar cuenta al Congreso. En el caso de los tratados sujetos a aprobación del Congreso, la denuncia requiere aprobación previa de este. ¿Ok? Denuncia el presidente, pero como se trata de un tratado sujeto a aprobación del Congreso, porque es un tratado que tiene que ver con derechos humanos, artículo 56, entonces el Congreso da aprobación previa, pero lo denuncia el presidente de la República. Sin Dina Boluarte no pueden salirse de la jurisdicción. Artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre los siguientes aspectos, materias: derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. Es bien simple, ¿no? Dina Boluarte sí puede denunciar el tratado, pero necesita, porque está en un tratado de derechos humanos, aprobación previa del Congreso. Pero acá viene la discusión. Probablemente el Congreso necesite 87 votos, es decir, seguir el mismo procedimiento de reforma constitucional para poder denunciar el tratado, porque versa sobre tratados de derechos, sobre un tema de derechos humanos. Es increíble que tengamos que estar explicando esto una y otra vez. No sé, Abel, si hay alguna pregunta del público, porque ese es un tema un poquito demagógico, Sí, populista, complicado. así es. La pregunta que algunos hacen, Rosa María, es, ¿Estados Unidos está en el No, tratado y por qué no, no? nunca ha estado en el tratado. Estados Unidos considera que su justicia interna es de mucho mejor calidad. Estados Unidos tiene un sistema estatal y federal, también, de doble juego, si quieren. Hay crímenes federales, crímenes estatales, hay justicia civil estatal, hay materias federales como libre comercio, etcétera. ¿Ok? Estados Unidos considera que su sistema de justicia es lo suficientemente eficaz y justo para garantizar el Bill of Rights, o sea, el listado de derechos de su constitución, que de nuevo se parece mucho a la nuestra, pero que fue escrita por los fundadores de la independencia y que ha tenido un desarrollo jurisprudencial espectacular. Eso es la verdad. El listado de los 10 primeros derechos, que son las 10 primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, se ha desarrollado jurisprudencialmente y sobre todo por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos considera que los derechos establecidos en la Convención, ellos ya los cumplen internamente y con creces, porque son la cuna de la libertad, son el país más democrático del mundo, etc. Y dos, porque su sistema de justicia
tiene exactamente la misma eficacia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es su posición. No porque sean violadores de los derechos humanos. Y tres, porque acá hay un problema medio complicado, Estados Unidos es un país federal, donde lo que tú tienes son 50 estados reunidos, estados. O sea, imagínense ustedes que Perú se asocie con otros estados de América del Sur y nos llamemos los Estados Unidos de América del Sur. Pero a pesar de tener un presidente federal, ¿no es cierto?, y un sistema de gobierno federal, también tiene en cada estado una constitución, un congreso y un sistema de gobierno estatal. Y ese sistema de gobierno estatal sostiene, en muchos casos, que la pena de muerte está vigente en ese estado. ¿Ok? Hay muchos estados en Estados Unidos que no tienen pena de muerte, pero hay muchos estados que sí tienen pena de muerte. La convención no te obliga, ojo, a abolir la pena de muerte. Lo que la convención te dice, porque tiene una tendencia abolicionista, es en el momento en que tú adoptas la convención y entra en vigencia, no puedes aumentar tipos penales a la pena de muerte. Eso es lo que te dice. Me congelas la situación. Estados Unidos, por pena de muerte, podría perfectamente ser parte de la convención, pero nunca han querido hacerlo. Para el resto de América Latina, yo creo que ha sido una herramienta, y para el Perú, importantísima, para defender un poquito de justicia, ¿no? Que es lo que reclamamos todos todo el tiempo. Y luego, la pena de muerte en los Estados Unidos, en algunos lugares se ha abolido y en otros no. Pero la pena de muerte en los Estados Unidos está bajo una controversia gigantesca también, por una razón bien sencilla, porque la justicia se equivoca. Y es posible que mate a un inocente. Y eso no lo puedes remediar. Si es inocente, es encarcelado, lo puedes liberar. Si ya lo mataste, no lo puedes resucitar. Hay una controversia enorme sobre pena de muerte en los Estados Unidos, así que tienen que estar ciegos para no darse cuenta de lo que está pasando. Pero Estados Unidos no es parte de la convención, es parte de la OEA, eso sí, y promueve los derechos humanos, eso sí, pero sostiene que su sistema es superior al que le puede proporcionar el sistema de la Corte Interamericana y por eso no es parte de la convención toda. ¿Se entendió? No se entendió nada. Espero que se No, haya sí, entendido. está claro, Rosa María. Está claro, yo creo que la mayoría ha entendido. Claro, como algunos dicen, acá el gancho es la pena de muerte porque se Claro, presentan porque a la gente le casos. encanta escuchar, Sí, vamos a así es. matar, ¿no? A ese que te ha robado el celular. Matarlo. Sí, mátenlo, ¿no? Lo odio. Me ha quitado mi celular. Me ha vaciado mi cuenta del banco. ¡Maldito! Ya. Pero la justicia no funciona así. Eso se llama venganza, pero no es justicia. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Y eso implica un proceso justo. Y sí, violar niños es un crimen horrendo que merece el peor de los castigos. Nadie puede estar de acuerdo con ello. Pero la sola posibilidad de que se pueda equivocar la justicia nos tiene que llamar a la reflexión de que mejor no. Y por una cosa también que hay que explicarla una y otra vez, la pena de muerte no es disuasiva. No es disuasiva. Los crímenes se siguen cometiendo ahí donde hay pena de muerte. Y si quieren un ejemplo, dicen, no, la justicia no se va a equivocar. Así podemos hablar del famosísimo caso del monstruo de Armendáriz, uno de los últimos fusilados en el Perú. Que sí, el hombre era ratero, y él confesó que era ratero, pero jamás había tocado a un niño. Y la muerte del niño no era consistente con una violación, sino con un atropello. Al niño lo habían atropellado y lo habían escondido en los matorrales de la bajada de Armendáriz. De ahí lo encontró la policía. El sujeto vivía en la bajada de Armendáriz entre los matorrales, era un indigente. Y lo mataron, lo fusilaron.
Y hasta el último minuto de su fusilamiento él gritaba que era inocente y que jamás había matado a ese niño, que no lo había tocado y que no lo había visto jamás. Posteriores trabajos de investigación determinaron que en efecto ese niño fue atropellado pero no violado. ¿Quieren investigación sobre pena de muerte? Hay bastante bibliografía. Pero sí, se mata, sí, por supuesto culpables, pero también inocentes. Pero como no podemos distinguir unos de otros, ¿qué les parece si no matamos a nadie? Y algo más. El peor asesino que ha tenido este país es Abimael Guzmán. Y el Estado peruano no lo mató. Tomen eso en consideración cada vez que alguien les quiera vender el cuento de vamos a imponer la pena de muerte para los violadores. Cuento que hay que decirlo que demagógicamente también tuvo Alan García. Alan García quería hacer un referéndum, Keiko Fujimori también. Posición demagógica que tiene predicamento, a la gente le gusta. Se llama populismo penal. Los están engañando. Los están engañando. Suena bien. Suena bien. No tiene ni pie ni cabeza. Muy bien, 8:32. Abel, no sé si ya estamos listos para hablar del otro tema de gran interés, el dengue. Sí, Rosa María, el dengue nos está preocupando bastante porque la señora ministra de Salud dice que creo que mañana se terminaba el dengue, ¿no? Ella anunció Mañana se 15 termina el días. dengue, Abel, ya se termina. En 15 días esto está solucionado. Y Sí, nosotros hemos puesto el cuadro que lo recuperaste, ¿no, Abel? Pues me dijiste que no sí, lo encontrabas. sí, sí, sí. Hemos puesto un cuadro clarísimo, ¿ya? Ahí está. Esa curvita que va para arriba al final, ¿se ven cómo vuelan los casos? Ya, esos son los primeros 5 meses de este año. ¿Ah? Un brote enorme en 2017, se controla la enfermedad, ¿no es cierto? 2019, 2020, 2021, hay un brote el año pasado, en verano, que siempre en verano es la parte más dura, y de repente, ¡pum!, la curva sube hasta el cielo. ¿Qué Nietzsche está pasando acá? Bueno, vamos a hablar de eso con nuestra siguiente invitada. Así es, Rosa María, es un tema muy importante y creo que tenemos al experto en el tema, así es que usted no se puede mover de No se nuestra... muevan, ¿ah? Sí, 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 de verdad. Solamente... Permíteme agradecer a Palestra Editores, que bajo la dirección del reconocido profesor penalista Jesús María Silva Sánchez de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Palestra International Center for Legal Study presenta el curso internacional Actividad Empresarial y Derecho Penal del 10 al 21 de julio en el campus de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Últimas vacantes. Llame en este momento al 994 820148 o ingrese a nuestra página institutopalestra.com. Pequeña pausa y todo lo del dengue usted se va a enterar en este momento. Permiso. A Perú. Estamos ya conectados con nuestra invitada, la doctora Mariana. No me escucha, creo que Rosa María. ¿No me escucha? Ahora sí me escuchan, ¿no? Bien. Bien, le decía que ya estamos listos con nuestra invitada, la doctora Mariana Leguía, experta en el tema y va a presidir incluso un congreso internacional que se va a realizar pronto en nuestro país sobre el dengue. O sea, es una de las personas más especializadas en este tema. Rosa María, adelante. Sí, Abel, y yo quería leer un poquito la biografía la biografía académica de nuestra bióloga. Es directora del Laboratorio de Genómica de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presidenta del Congreso Internacional del Dengue, PhD en Biología Molecular, Celular y Bioquímica por la Universidad de Brown en los Estados Unidos. Así que es una persona a la cual le vamos a hacer preguntas muy sencillas, no se asuste nadie, sabe mucho, pero lo bueno de las personas que saben mucho es que pueden explicar de forma muy sencilla cosas muy complicadas. Gracias por estar con nosotros, doctora.
Es un, Empecemos por lo básico. ¿Qué cosa es el dengue? No le he dado a todos los peruanos, hay que explicar qué es el dengue. sí, a ver, el dengue es una palabra que se usa para definir dos cosas. Uno, el virus del dengue y la enfermedad que te da cuando te pica un mosquito infectado con el virus. Muy bien. Este virus del dengue, ¿qué consecuencias tiene en la enfermedad? ¿Qué le pasa a las personas cuando les da dengue? Ya mira, cuando las personas tienen dengue pueden tener una manifestación de síntomas, un rango de síntomas que van desde la gente que es asintomática, es decir, está infectada y nunca ni siquiera se dio cuenta porque no tuvo ningún síntoma, o porque sus síntomas son tan leves que, no sé, de repente tiene un poco de sudor o de calor, pero ni cuenta se da que está enfermo. Y al otro lado tenemos las personas, digamos, que tienen dengue severo, que son las manifestaciones hemorrágicas que te pueden llevar a la muerte. En el medio está lo que es el dengue clásico, los síntomas clásicos, que son mucha fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, mucho dolor en los huesos y en algunos casos hay un rash, un sarpullido. Ese es el dengue clásico. Ahora, el dengue con signos de alarma son digamos, manifestaciones más severas para las cuales necesitas estar hospitalizado, ¿no? Que son dolores abdominales, vómitos, sangrados, y eso requiere, obviamente, de atención médica, porque la gente sí se puede morir de las hemorragias internas por dengue. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia? ¿Vomita sangre? ¿Sale por la nariz? De diferentes formas, o sea, hay gente que Ah, le puede sangrar la nariz, puedes tener sangrado por el ano, hay gente que vomita, pero por ya. lo general hay gente que le dan moretones, o sea, sus hemorragias internas son tan enormes que les pueden dar unos moretones gigantes. Pero mucha gente tiene hemorragias internas y no te das cuenta de que tienen hemorragias Ah, internas, entonces tienen colapso de órganos, y es ah. lo que se llama el shock, el dengue shock, y eso te lleva a la muerte. Ahora, viendo los números, Sí. estamos hablando de 90.000 casos, ya más de 90.000 casos en la última semana y 120 fallecidos. La letalidad del dengue no es muy alta, ¿verdad? No, la letalidad del dengue no es muy alta y no solamente eso, sino que a pesar de que no hay tratamiento para el dengue, los cuidados son siempre paliativos. El dengue es una enfermedad que los países que somos endémicos para el dengue las conocemos y se puede tratar. Una persona que está con dengue hemorrágico en un hospital donde se le está tratando sus hemorragias y se le está dando fluidos, etcétera, etcétera, no tiene por qué morirse. Entonces, las muertes que tenemos es porque estamos mal preparados. Ok, Ese es el el problema. punto es, no tiene por qué morir nadie. No. O sea, Ah, bueno, obviamente en casos súper complicados y ya si muy tienes que llegar complicado al con personas muy Estado, vulnerables, claro. claro, Con donde otras personas. enfermedades, sí, Claro, no pero tienes no acceso a debería. una cama UCI, de repente te vas a morir, pero digamos, no te tienes que morir. No. El número de fallecidos que tenemos hoy, usted diría que es excesivo para las posibilidades de tratamiento que hay, aunque como usted dice, no hay cura, pero las posibilidades paliativas podrían sacar a esos enfermos de la lista de fallecidos. A ver, lo que yo diría es que, a ver, los números de fallecidos siempre son excesivos, pero lo que diría es, nosotros somos un país donde el dengue es endémico desde hace Sí. muchos años, es una enfermedad que nosotros conocemos, sobre todo en las zonas endémicas, que son la selva y la costa norte. Sin embargo, o sea, seguimos reaccionando de manera reactiva a los brotes que hay todos los años, en vez de realmente prepararnos para poder atender las epidemias que sabemos van a llegar. En algunos años van a ser un poco menos graves, en otros años más graves, pero este año sobre todo, digamos, con las lluvias que han habido y con el calentamiento, esto se veía venir. Ahora, Y vamos a ir ahorita a Piura y toda esta historia, pero terminemos de verlo, como se dice, lo que todos debemos saber sobre el dengue. Ahora, el dengue se transmite por iba a decir zancudo, por un bicho, por un mosquito, ¿ya? sí, Es- Perdóname, por un zancudo, el efectivamente. zancudo que se llama, tiene un nombre en latín, Se llama Aedes aegypti, exacto. Este mosquito que está presente en todo el Perú, en todo el ta- Perú. en todo el Perú, transporta también la zika y la chikungunya, ¿verdad? Y otras cosas más. La verruga peruana, No, la verruga no. peruana.
Tiene otro mosquito. La verruga tiene otro mosquito. Muy bien, Tiene otro vector. exacto. Y lo que sabe la ciencia es que si atacas al vector, la enfermedad no se propaga. ¿Es así? Claro. ¿Hay que atacar al vector? Sí, efectivamente. O sea, una de las maneras más efectivas de controlar el dengue y de bajar el número de casos es haciendo control vectorial, o sea, eliminando el zancudo. Y el zancudo lo eliminas a dos niveles. Tienes que eliminar el adulto, que es el que vuela y que te pica, que es la zancuda. Solamente pican las zancudas hembras. Y eso se hace a través de la fumigación. Sin embargo, la fumigación tiene dos problemas. Uno que es, está fumigando a la gente con químicos que son tóxicos para la salud humana. Y número dos, que la fumigación funciona solamente por un par de días. Entonces, lo que uno quiere hacer es, fumigas, eliminas los zancudos adultos y mientras tanto tienes que eliminar los criaderos para que no hayan mosquitos nuevos que van naciendo y reemplacen los que acabas de matar durante la fumigación. O sea, esas dos cosas son esenciales, no puedes hacer una sin la otra. Si tú ¿Cómo se eliminan los criaderos? Los criaderos se eliminan, digamos, el mosquito se reproduce en agua emposada. Entonces, por eso es que estamos diciendo, chequeen sus aguas emposadas, ya sean, ¿no?, en sus macetas, en sus floreros, en las personas que almacenan agua, etcétera, etcétera. Entonces, quieres revisar visualmente el agua emposada para que no tenga larvas. Las larvas se ven a ojo puro, nadan por ahí. Entonces, quieres revisarlas con frecuencia, quieres cambiar el agua, los Ahora, recipientes. qué haces en zonas donde ha llovido y tienes unos charcos gigantescos de los cuales nadie se ha ocupado, que están emposados ahí hace semanas, en Ya, canales, en para, para agua ese tipo, inmóvil? para ese tipo de sitios hay larvicidas que se pueden echar al agua. Y eso es algo también que el ministerio controla muy bien. Tú llamas al ministerio, el ministerio viene, chequea las zonas y se ponen larvicidas y los larvicidas son muy efectivos, ¿no? La otra cosa que se recomienda es que la gente limpie sus barrios de inservibles y de basura que pueda tener acumulada en su techo, en su patio, en lo que sea, y que chequee su infraestructura, porque muchas veces, o sea, sobre todo, por ejemplo, en Lima, donde no estamos acostumbrados que llueva, el agua se empoza, y este año ha llovido mucho más de lo normal. Entonces se empoza en canaletas, se empoza en lugares donde normalmente uno no iría a mirar, y ahí hay criaderos de zancudos. Ahora, ese zancudo en Lima, no, sí hay dengue, pero no tenemos el dengue de la forma en la que se tiene en Piura o en la Amazonía. ¿Por qué? Sí. A ver, ahí la respuesta es un poquito más complicada. Empecemos por esto. El zancudo está en todas partes, está en Lima, en todas O sea, partes, y en provincias, etcétera, etcétera. El rango de hábitat del zancudo es mucho más grande que el rango del dengue, del virus. ¿Ok? Em, Perdón, ya me olvidé la pregunta. la pregunta es ¿por qué en Lima no tenemos Ah, verdad. esa explosión de la enfermedad? Ya, porque Lima tradicionalmente es un lugar seco, es un Ya. desierto. Entonces, hay zancudo, pero no hay mucho zancudo. Y cuando han habido brotes en Lima, que los han habido en el pasado, por lo general son, digamos, brotes pequeños, en lugares aislados. Entonces, apenas hay un brote en Lima, el ministerio va y fumiga esa zona, con lo cual la cuestión se controla y se acaba la epidemia y nos olvidamos del tema. Ujú. Y la realidad también es que vivimos en un país centralizado, entonces la gente de Lima no piensa un poco en lo que pasa en las provincias, sobre todo Así. en las zonas endémicas, ¿no? Entonces, en las zonas endémicas, el dengue es todos los años, a mayor cantidad o a menor cantidad, porque el dengue, Normalmente en los meses de verano o los meses de lluvias. exactamente, en los meses de verano, que es cuando hay más calor, y donde hay más lluvia, que es lo que hace que haya más zancudos también y que el dengue esté activo. Ahora, ¿hay vacuna para el dengue? Sí, mira, hay dos vacunas que están, digamos, aprobadas para el dengue. Sin embargo, la vacuna no está recomendada para todo el mundo. La vacuna está recomendada para personas que tienen características muy particulares y yo diría que la principal es que ya hayan tenido una infección por dengue previa. Ah, ok. Ya. Entonces, lo que pasa con el dengue es que el dengue es una enfermedad, pero que está causada por 4 variedades de dengue distintas. Ok. Eso lo que quiere decir
es que a uno le puede dar dengue hasta 4 veces en su vida. O sea, te da la primera vez, tú desarrollas inmunidad contra esa variante que te ha dado, pero esa inmunidad no es neutralizante contra las otras 3 variantes, con lo cual te puede dar con cualquiera de los otros serotipos que te faltan. Y lo que sabemos, basado en investigación científica, es que cada vez que te da, tus síntomas son más severos. O sea, Ah, tienes más riesgo de que te dé enfermedad severa. Entonces, el tema de la vacuna es crítico que la gente lo entienda, porque en este momento no tenemos una vacuna que sea 100% efectiva contra las 4 variedades de dengue. Entonces, esto quiere decir que si tú vacunas a una persona que nunca antes ha tenido dengue, eso le cuenta como una enfermedad. Y ya. dado que la vacuna no neutraliza igual contra las 4 variedades, en teoría te podría estar poniendo en riesgo elevado de tener las manifestaciones severas de la enfermedad cuando después te dé de manera natural. Es una explicación un Bien poco, complicado de explicar. es una cosa, o sea, biológicamente complicada, pero creo que el mensaje a la población en general tiene que ser, te puede dar dengue 4 veces y la vacuna es muy buena para prevenir las formas severas de la enfermedad si es que ya has tenido dengue antes. Claro, porque si no si te la pones y te viene la otro serotipo, te va a dar la forma severa de la enfermedad. Te podría dar. Y eso es lo que se ha visto en los estudios clínicos, sobre todo en la primera vacuna, de la vacuna de Sanofi, donde se vacunaron a personas y digamos, dentro del grupo que era que nunca le había dado dengue antes, hubieron casos severos cuando les dio después. Y Ya. eso lo que sugería era que la vacuna te ponía en riesgo de dengue severo si es que antes no habías tenido inmunidad. He estado leyendo que se está trabajando también biológicamente en el zancudo. Es decir, se puede producir un zancudo mutado, no me pregunten cómo, ya, porque Sí, para eso estamos con la bióloga, sí. y ese zancudo mutado, ¿no es cierto?, hace que toda la variedad de la zona también mute y ya no pueda cargar el virus en sí mismo. ¿Eso se puede hacer? Eh, es un poquito diferente a como lo has descrito, ¿ok? A ver, A ver, hay una bacteria natural que se llama Wolbachia, ¿ya? Y la Wolbachia es una bacteria que está en el organismo de muchos zancudos y muchos insectos en general, como que una relación simbiótica. Ahora, el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, naturalmente no tiene Wolbachia. Entonces, se pueden hacer zancudos que tengan Wolbachia y lo que se ha visto es que los zancudos que tienen Wolbachia eh, hacen a veces hasta 2 cosas. Uno es como que compiten con los virus, y entonces hace que el zancudo, al tener esta bacteria, pero también al tener el virus, transmita menos virus. ok, Como que no está muy fit para ocuparse solo de transmitir virus porque tiene Wolbachia, entonces su carga viral es menor y transmite menos. Y también hay unas intervenciones donde lo que se termina pasando es que se sueltan mosquitos machos que se cruzan con las hembras libres y las hacen infértiles. Entonces, exacto. eso baja la población. Entonces, son, digamos, intervenciones, digamos, que funcionan y que Ya, funcionan muy bien, sobre todo en un contexto de un laboratorio, pero en el contexto, digamos, del medio ambiente abierto, todavía, inclusive dentro de los científicos, hay mucha discusión a ok, favor y en contra, porque como tú sabes, o sea, todos los seres vivos estamos interrelacionados, o sea, no es que tú eliminas a los zancudos y qué claro. maravilla, o sea, eso sería una panacea y sería maravilloso, pero tú eliminas a los zancudos y eso va a tener consecuencias sobre el ecosistema y podría tener consecuencias que no nos gusten. Claro. Entonces, hay que ir con calma. Ahora, entiendo que en Florida han estado experimentando con esto. Sí, sí, hay en Florida, en verdad en muchas partes del mundo, en Latinoamérica el World Mosquito Program, que es el que está llevando esto, ha hecho intervenciones en Colombia, en Brasil, en México, pero se tienen que hacer con, digamos, mucha
coordinación con el gobierno local y también con las comunidades locales. O sea, es importantísimo que las comunidades estén informadas y que, digamos, den su consentimiento informado de que están de acuerdo en que estas intervenciones se hagan, ¿no? Ok, Y pero en el- podría ser una solución a futuro, digamos, ¿no? podría ser una de las herramientas que Claro, tenemos una a la mano. herramienta, Sí, como ¿no? Como el control vectorial y como las claro. vacunas El y tema, cómo fortalecer nuestro sistema de salud para estar eso es lo más preparados para importante, pero eso lo atender. estoy dejando para Sí, el final. Entonces, sí, tenemos vacuna para los que hayan tenido la enfermedad. sí. Y hay otras Podría en haber, desarrollo, hay otras en desarrollo porque esperamos llegar a una vacuna que funcione bien para los cuatro serotipos. no, claro, ahí la investigación continúa, por supuesto. Sigue, sí. ¿Ya? Y este tema de controlar al mosquito. Y luego está lo de la fumigación. En efecto, para fumigar necesitas usar químicos, pero están trabajándose algún tipo de fumigación con químicos menos letales, porque también he leído que a veces se hace fumigación aérea. Sí, mira, el tema de la fumigación es complicado por un montón de situaciones. Uno, por lo que acabo de mencionar de la toxicidad de los humanos, pero lo que pasa es que si tú fumigas mucho, ¿ok? Los mosquitos se vuelven resistentes a los químicos con los que estás fumigando. Fumigar, Es como los antibióticos, o sea, la gente empieza a tomar antibióticos indiscriminadamente y los bichos se vuelven resistentes a los antibióticos. Esto es igualito. Tú empiezas a fumigar indiscriminadamente y los zancudos se vuelven resistentes a los químicos de la fumigación. Y eso sería terrible. ¿Ves? claro, Entonces, con lo son cual ya no hay nada que echarles porque los haces más fuertes. Todo lo que los echas, claro, los que sobreviven son más no hay- fuertes. Los que claro, o sea, sobreviven son... no, si tú tienes un mosquito resistente a los químicos con los que fumigas, te fregaste, porque bueno, tu población de zancudos se vuelve inmune. Ya la fumigación no te sirve de nada, el único que está haciéndole daño es al humano. Claro. Ahora, yo veo, ya regresemos al tratamiento. Las personas que tienen normalmente dengue y están en un hospital están con un mosquitero alrededor Correcto, para que el mosquito no los pique y no se lleve la correcto, enfermedad. correcto. Pero, como usted nos ha indicado, hay un conjunto de personas que no sabe que están enfermas Sí, y que esas son las que más transmiten la enfermedad. absolutamente. Nosotros hemos hecho un estudio de dengue en Iquitos, que en verdad es increíble porque es el rol de las personas asintomáticas en la transmisión de dengue. Y es, o sea, la persona que está asintomática no se siente mal, con lo cual se mueve, se va de su casa a su trabajo, se sube al micro, y esas son las personas que van esparciendo la enfermedad entre localidades, contagiando a los zancudos limpios de otros lados. Y es así como la enfermedad también, por ejemplo, viene a Lima y va a otros sitios donde la enfermedad no es, o donde el virus no es endémico. Es Ahora, la zona contagiada que se mueve. claro, claro. Ahora, solo se transmite por la picadura del mosquito, no hay otra forma, No hay otra forma. no hay saliva, no hay nada. No, Solo el no. repelente funciona. Funciona muy bien. Bueno, si Sí. yo a mi hijo lo embadurno en repelente, me embadurno en repelente yo en una zona endémica y por lo menos espanto al mosquito. Sí, ahora, no todos los repelentes son iguales. ¿Quieres usar Ok, un repelente que tenga DEET, y que tenga, digamos, de 15 a 25% de DEET? Entonces, ok, sí, anote señora, D-E-E-T, DEET, 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 adit, ya. DEET, ¿Qué quiere decir eso? diethyl, no sé qué, un nombre Ya, algo complicadísimo en que inglés. la verdad es que no me lo... D-E-E-T-H o T, DIT, ok, D-E-E-T. Y claro. te lo tienen que poner en la etiqueta como ingrediente activo, ¿no? Oye, como ingrediente Y, activo, ok. y lo que quieres, o sea, esta parte, o sea, ponte manga larga, ponte pantalón largo y de repente échate el repelente, o sea, te lo puedes echar en la ropa, en las zonas que tengas expuestas, ¿no? Claro. Eso debería estar haciendo el Ministerio de Educación y de Salud. O sea, repartiendo repelente en todo el año escolar, ¿no es cierto? Enseñándole a los niños a usarlo, como les enseñamos a usar un bloqueador en Arequipa, bueno, les enseñamos a usar repelente en Piura, ¿no? Y si funciona muy bien, entonces es una estrategia un poquito cara, porque hay que pagar el repelente, pero es mucho más barato que tener a miles de enfermos, ¿no es cierto?, con suero. Entonces,
Sí, pero digamos, o sea, a ver, si tú te pones a pensar cómo funcionaría una estrategia, sí funciona, pero no funciona muy bien. Va a funcionar Ok. para la gente que es nerviosita Ah, y no, que está, claro, ¿no? Y que está estresado y que quiere asegurarse de que ellos no tienen riesgo. Pero hay un montón de gente que no es así. claro. Y es caro y también y es pegajoso y te estás echando, no sé, un químico también. Entonces hay un montón de gente que por A, B o Z no lo va a querer hacer. O sea, lo que Ajá. nosotros sabemos que funciona, lo que mejor funciona es el control vectorial, sobre todo al nivel de las larvas. O sea, control de aguas estancadas. Eso es Ya. lo que más funciona. Y eso es llamar al Ministerio de Salud y que le pongan el herbicida al agua. Sí, ahora, no estoy tratando de defender a nadie, ¿ah? Ahora, yo lo que veo mucho, sobre todo en este país, es que nos encanta echarle la culpa a otra gente y decir que Ajá. vengan y me solucionen el problema. Entonces, la buena noticia con el tema del dengue es que como el mosquito es un zancudo urbano que no se mueve mucho, una distancia muy larga, o sea, si en tu barrio hay zancudo, es porque alguien en tu barrio tiene criadero. Entonces, la gente se puede organizar como comunidad para limpiar. Nuevamente, boten los inservibles alrededor de su casa que puedan estar recolectando agua, hagan una inspección visual de sus techos, ¿ok? De sus canaletas. Pregunta, Mariana, pregúntame, ¿cuánto tiempo vive el zancudo? Ahí me agarras, porque yo no soy Bueno, entomóloga, dos pero creo que semanas, una semana. sí, 2, 3 semanas, algo Ya. así. Ahora, el problema que yo veo es que muchas de estas comunidades en el Perú tienen basurales muy grandes, muy cerca a la ciudad. Entonces Sí. tú puedes disponer de todo, lo juntas todos, que se vaya al basural. Y esos basurales no son rellenos sanitarios de verdad, son basurales, botaderos. Y ahí sí es un festival de bichos. O sea, Pues ¿qué total, hacen aquí ahí? tienes cosas peores que dengue. Claro, sí, claro, además, ¿no? Este, y esa es labor de la municipalidad provincial, o sea, Sí. Ahora, fumigar el, el sí. botadero. Yo no sé si fumigar el botadero, o sea, si, mientras que ese botadero esté, a ver, nuevamente, el zancudo es un zancudo urbano que va a querer estar al lado de la gente. O sea, no es un Pero, zancudo, no va diga, a- ¿cuánto? en el Claro, ¿cuánto? botadero no va a estar porque no tiene quien picar. Ok, entonces si no hay gente, el zancudo no va a estar. Ok, No, pero entonces, mira, en los cementerios ya no permiten poner flores con agua, sino con arena mojada, y no sí, más de una semana por arreglo floral en todo el Perú. eso está Entonces, bien. y ahí, pero es que en el cementerio no hay gente. No, pero, o sea, a Va, ver, pero claro, la gente que va está yendo a un festín, ¿me entiendes? De zancudos por ya. todos lados, porque de todos los floreros que salieron por ahí. Sí. Entonces, por eso ya no hay floreros en los cementerios. Ojo, señores, escúchenme, en los cementerios te ponen arena mojada, que es lo que se Sí, pone, ahí ponen las flores, arena con agua. arena con agua, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya supongamos que el botadero está muy lejos de la ciudad, con lo cual no hay problema. Supongamos que me organizo con mi barrio y digo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer limpieza de techos. Esas Sí, llantas viejas, las llantas viejas son lo peor, ¿ah? Porque ahí nomás en el agüita, ya. Entonces, todas las llantas viejas, todas las cosas, todas las cosas que permitan que el agua se acumule, aunque sea poquito, sí, ese espejito de agua, eso es un criadero. sí, Entonces, lo agua primero con que tiene que carbonero. hacer la autoridad municipal es movilizar los fines de semana a toda la población. La otra cosa que yo he hecho campañas es que las señoras agarren la escobilla. Mucha gente en el Perú acumula agua porque no tiene agua potable, Correcto, ¿ya? correcto, absolutamente. Pero se le pide que le ponga tapa, ¿verdad? Tapa, ¿no? Tapa que no tenga huequitos, o sea, no te No, sirve que te pongas una calamina que tiene así huequitos, no. no, claro. Y que de vez en cuando se limpie Y y que le ahí pases, y que le en, pases de escobilla. que le pases escobilla porque la zancuda va a poner sus huevos, digamos, en la superficie dura cerca al agua. Entonces, si tú pasas escobilla, estás limpiando eso. Claro, y se va a la larva. Ese tipo de actividades en el pasado, porque tenemos ahí las curvas de contagio del Ministerio de Salud, no sé si ahí la puede poner para que la vea el público y la vea la doctora también. O sea, uno ve que en este verano ahí está, las curvas de contagio se han disparado, pero ve también, hay que decirlo, que en el pasado, en el 2017, tienes un pico y luego Sí, baja, sí, baja muy bien.
Sí. ¿Qué se hizo bien? Eso es lo que yo quisiera saber para hacerlo de nuevo. Ya. ¿Qué año es el que ha bajado? El año que ha bajado creo que ha sido el año que hubo Zika. Ah, Sí. ya, y bajó porque el mosquito estaba llevando el Zika y no. Ah, cambió de bicho, ya. O sea, dijo, no llevamos dengue, ahora llevamos Zika. Creo Esto que, es 2017, 2018, 2019, 2020. Esto es sacado creo que de ese ha la, sido el año de Zika, sí. Este, esto es sacado de la página web del Ministerio de Salud, de sí, la Dirección de Epidemiología. Este es sí. el último cuadro que ellos tienen. Yo lo he sacado anteayer, está ahí. Y uno ve que la línea, esto es solo dengue 2017 hasta 2023. Lo que estamos viendo es que el número de fallecidos en 5 meses ya supera todos los fallecidos habidos en cualquier otro año desde el 2017. Es bien serio. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y ahí sí vamos al Ministerio de Salud y a la atención de salud. Ya, yo creo que, a ver, el porqué de este año es porque este año ha sido un caos. O sea, a ver, en el verano, que es cuando llueve y cuando hay calor, hemos tenido extra lluvia y extra calor por el ciclón Yaku y por el calentamiento global. No, Perdón. y vamos a tener más. Ya nos dijo el Senami que Exacto, este exacto. mes, por Se si viene acaso, más. señores, en Piura van a tener 35 grados, en Lima vamos a tener 29 grados en junio, No, ¿ya? no, Porque el este mar año va a sigue ser caliente, terrible. Este año terrible. va a ser terrible y el verano que se nos viene va a ser bien recontra terrible. Y lo que ha pasado, digamos, no sé, lo que va a ser no sé si se va a hacer el año del horror, esperemos que no, pero al menos al principio del año, ¿no? Que es cuando ha habido todo este caos climático, nosotros estábamos en caos político. O sea, estábamos saliendo de golpe de Estado con un nuevo gobierno que estaba tratando de entender qué pasaba y con el Ejecutivo y el Legislativo que se siguen peleando, ¿no? Y por ende, digamos, las necesidades reales del país quedan relegadas a último lugar. Ahora, el Ministerio de Salud, digamos, que ha tenido muy malos ministros durante el régimen de Castillo, ciertamente, debe tener, espero, una burocracia permanente que sabe lidiar con este problema. ¿Qué Absolutamente. pasó? ¿Y qué pasó? Que nuevamente nuestro Estado es un Estado que está desarticulado y que no trabaja bien. O sea, tenemos técnicos en el Estado que saben lidiar con esto, sobre todo en las zonas endémicas. O sea, el mejor sitio donde te puede dar dengue es en Iquitos. Ahí están todos los doctores que saben lidiar con esto. El problema es que no tenemos los suficientes médicos a nivel nacional y una situación para la cual nos hemos debido Claro. preparar, movilizando médicos, etcétera, etcétera. Nadie ha hecho nada. Y claro, todo el mundo termina echándose la culpa. Entonces el gobierno central le echa la culpa las regiones dicen no me ayudan y nuevamente estamos con un sistema de salud que es totalmente desarticulado. O sea, está como tuburizado. Tenemos diferentes entidades, inclusive las entidades dentro del mismo MINSA, a veces no, Bueno, no, la ministra no conocía las cifras de la Dirección de Epidemiología y las dio mal en Piura. Y mientras tanto, nos están llegando muchísimas preguntas de orden práctico, porque como aprendimos con el COVID, a veces en el Perú es sálvese quien pueda. Entonces, todos quieren hacer algo para que no, digamos, contribuyan a expandir la enfermedad. Entonces, pregunta a la gente si la lejía sirve. Echarle lejía al agua, por ejemplo. ¿Sirve? sí, sí sirve. O Unas sea, gotitas. por ejemplo, si tú tienes un florero, ¿ok? Claro, Échale unas cuantas gotitas de lejía, es más, tus plantas te van a durar más. Entonces, ya. sí sirve. El tema es que si tú estás almacenando agua para tu consumo personal y para tomarte esa agua, no te quieres tomar el agua con lejía. Claro, pero ¿Ves? una gotita para purificar el agua Sí sirve. sí sirve. Sí, sí sirve. Pica Por ejemplo, preguntan si el en los zancudo, mercados de flores se sí, recomienda eso. claro. Lo preguntan si el zancudo, la zancuda, pica de día o de noche. Por lo general pican de día. Esta es una especie de zancudo que está activa durante el día
y que además es bien fácil de reconocer porque tiene unos puntos blancos en las piernas, o sea, en los codos y en las rodillas y en el abdomen. Entonces, si está parado sobre la puerta, sobre la pared o lo que sea, y tú ves unos puntitos blancos, ese es el transmisor del dengue, porque hay otras especies de zancudos en nuestras casas que no transmiten el dengue, como el que te zumba en la oreja en la noche y que no te deja dormir, ese no te va a dar dengue. Ah, buena voz. Sí. Preguntan que en Ecuador no hay dengue. No es verdad, ¿no? En Ecuador sí hay No, hay dengue. dengue en todas partes. Ahorita hay, sí. O sea, O sea, los países para del poner así, trópico, en Latinoamérica, todos tenemos dengue, desde Estados Unidos, México, hasta ahorita hay casos en Argentina. claro, pero por el fenómeno del niño, Ujú. tenemos un dengue, un mapa de calor que ha publicado también el Ministerio de Salud, donde se ve claramente que las zonas rojas ya son toda la Amazonía Sí, y todo el norte del Perú. Ahora, sí. estas son las preguntas del público, después vamos a poner más. El Ministerio de Salud tendría que desplazar una cantidad gigantesca de médicos, mosquiteros, tratamiento. Hay gente que nos dice que se están quedando sin suero en Piura, que la gente está tomando agua de coco. O sea, El el agua de suero, coco es muy buena para hidratarse, pero el tema es que es un escándalo que no tengamos suero. O sea, es como lo fue un escándalo de que no teníamos oxígeno. exactamente, es lo Y no mismo que dije teníamos ayer. oxígeno al 98% porque se había cambiado la ley para beneficiar a una sola compañía y generar un monopolio cuando el oxígeno medicinal era el 93%. O sea, esas cosas increíbles que son pura corrupción, o sea, corrupción pura y dura pasan en este país. No sé qué cosa está no sé qué estará pasando Pasando. con el suero, pero ahora, Ahora, experimenta ¿cuáles con el son los suero también se puede medicamentos? hacer oral, ¿no? Puedes Claro, cultivar suero en tu vamos a casa. ir a los suelos caseros, pero eh, empecemos. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, para una persona que llega porque ya está vomitando, tiene sangre, sangrado por la nariz, ¿cuál es el tratamiento que va a recibir o qué es lo mínimo que la salud pública que tendría que brindarle a esa persona? Ya, mira, para el dengue clásico, que es, o sea, el dolor de cabeza, la fiebre, el dolor de huesos, que no te internan, sino que te mandan a tu casa, te van a mandar con cosas para que te bajen la fiebre, Paracetamol. exacto, paracetamol y con mucha hidratación, fluidos. Oral. Ahora, exactamente. Ahora, si por A, B o Z desarrolla signos de alarma, te van a seguir dando lo mismo, pero en un contexto de vigilancia médica cercana, para que puedan, digamos, hacerte las intervenciones de una manera más ajustada, ¿no? Pero Ya. eso se ¿Hay puede algo hacer, para detener las hemorragias? Antihemorrágicos, eso no lo sé, porque yo no soy médico. porque eso es lo que asusta, ¿no? O sea, me voy en sangre, pero Pero la gente sabe, se va en sangre cuando se mueve. O sea, las recomendaciones son que el curso de la enfermedad son 10 días. Entonces, tú te empiezas a sentir mal y vas a tener fiebre de 3 a 5 días y ese es el momento en el que te vas a sentir fatal y por ende claro, vas a estar tirado en tu cama así, medio moribundo, con dolor de cuerpo, diciendo, ya. A ya, los 5 o 7 días se te empiezan a ir los síntomas y tú dices, ya me estoy sintiendo mejor y claro, te paras y te vas a trabajar y ahí es donde vienen las hemorragias. Entonces, ya. la recomendación es, te tienes que quedar en tu casa inmóvil por 10 días. 10 días inmóvil, ya. 10 días Entonces, tranquilo, sin moverte y sin hacer claro. esfuerzos para que no haya... Y el síntoma clásico, porque mucha gente te lo dice, es una, ¿cómo es? Una fiebre quiebrahuesos, Sí, se llama la dolor de fiebre huesos, rompehuesos porque te duelen los rompehuesos. huesos horrible. Y la otra cosa que es clásica en el dengue es el dolor retroorbital. O sea, te duele la cabeza, pero te duele atrás de los ojos. O sea, acá, te Acá, muerde, atrás de los ojos. ya. Horrible. No, no es un dolor Entonces, atrás. de la fiebre te la bajas con paracetamol y duchándote 20 veces al día, te bañas para que te baje la fiebre, Sí, métodos físicos, ventilado, pero lo que sí le dicen a la persona que está con dengue es que puede contagiar a toda la familia. puede contagiar Por- al zancudo de la casa. Exactamente. Entonces sí le tienes que poner un mosquitero en la casa. Sí, Ok. idealmente, ¿no? Un tul, señor. O eliminen los zancudos de tu casa, ¿no? Bueno, también, obviamente, pero el tul de la novia lo sacas del cajón y se lo pones encima. Sí, ¿Ya? si tú ves Para mí, las camas en los hospitales con los pacientes de dengue están todos tapados. no, Y no es, sí, y no es para protegerlos a ellos, porque ya están con dengue. O sea, es para exacto.
proteger a los Queda zancudos que podrían estar por ahí, que después van y exactamente. pican a alguien Pero más. estoy pensando en el tratamiento en casa donde la gran mayoría de los enfermos van a estar. Muy pocos llegan a la atención médica porque muy pocos son los hemorrágicos. Entonces en casa no se Claro, mueve, harto tranquilo, líquido, líquido, harto líquido. líquido. Suero oral también, ¿verdad? Suero Claro, oral, suero oral, suero oral. O suero sea, oral, hidratación, hidratación, hidratación oral. oral. Suero oral, nada de comida porque no la vas a aguantar, porque la vas a No te va a vomitar, provocar. no te va a provocar. Entonces, agua, agua, suero oral, suero oral, suero oral. Puedes bañarte para bajar la fiebre, paracetamol, no moverte de tu cuarto, mosquitero. Y en 10 días vas a estar bien. En 10 Eso días ya, es. ya pasó. O sea, Y no te te vas a pares, empezar a sentir mejor en 5 7 días, pero ok, te quedas tranquilo unos días más y después ya te pones a no moverte. te muevas. Y claro, ya al octavo día vas a tener apetito, vas a tener ganas de comer, hacer tu vida normal. Quédate hasta el día 10, ¿no? Porque después te dan hemorragias. Ya. Y yo creo que las Podrían hemorragias, darte, podrían. yo sé, pero esa imagen a la gente le asusta mucho, ¿no? Eso que, salgo de mensaje. Entonces, quédate ahí nomás tranquilito y a los 10 días te vas a trabajar, haces tu vida normal. Ahora, el, el Ministerio de Salud, como estábamos diciendo, es un caos, no está dando estas recomendaciones, no hay una campaña de comunicación. Yo hace días que busco una campaña de comunicación. Hay una campaña de comunicación divertida, pero en Pucallpa, ¿no es cierto? Sí, Con el video de, regionales. claro, con el video Sí, de Shakira, ¿no? Entonces, esa sí. está divertida, pues sale un mosquito, lo va a, ya, pero digamos, el Estado peruano, el Ministerio de Salud, Gobierno Central, no está explicando lo que estamos explicando nosotros en este momento. Sí, o sea, sí, yo trato de no hacer comentarios políticos y no hacer mucha Lógico. crítica, a menos que pueda hacer una crítica constructiva. Pero una de las cosas que sí he visto es que han faltado muchas campañas de educación. O sea, Claro. además, somos un país endémico. Sabemos cómo tratar esto. En las regiones donde el dengue es endémico, esto se conoce. Entonces, en esas zonas hay que reforzar las campañas de educación que ya se han hecho. Y ahora, esas campañas de educación hay que adaptarlas y traerlas a otras partes como Lima, donde en Lima la gente no tiene idea de lo que es el dengue. Así es. Y, Ya, y, y hay que y lavar. educar. Y este tema yo sí creo, porque algunas municipalidades, pero no, nada que ver. No, sí. Limpieza de techos, te ponen un camión de la municipalidad afuera, la gente tira todas las cosas que no sirven, barre el techo, lo deja limpiecito, ya no tiene batea, la mesa vieja de la abuelita, las termas, señoras, las termas viejas, yo no sé por qué la gente las guarda, ya, pero las dejan en el techo. Ya, eso es un criadero de zancudos. Ah, no sé si es que están abiertas, si no, no, ¿no? Abierta, pues con hueco. Ah, ya, Porque sí. Cualquier obviamente las has cosa que desechado porque ya almacene no sirven. agua, ¿Ah? cualquier cosa que almacene agua es un Cualquier potencial cosa. criadero o sea, limpiar y hacer limpieza nos ayuda en todo sentido, no solo contra el dengue, ¿no? Ah, Eh, no, bueno, yo cuando iba a llover en Lima, le dije a la gente revise su techo, pero la gente me quería matar y al final llovió como loco y los que revisaron su techo estaban bien agradecidos. Ya, pero de verdad, pues, esto también, el agua emposada es la que crea, la que genera la cantidad de zancudos. Ahora, ¿se estudia la población de zancudos? ¿Hay algún estudioso que dice, sí, bueno, ha crecido la población? por supuesto que se estudia, claro. O sea, Ya. se estudia a nivel o sea, el gobierno, el MINSA tiene sus estudios y sus intervenciones, y aparte, digamos, hay no sé si un ejército, son contados con los dedos, pero hay entomólogos médicos en este país, Exacto. muy buenos entomólogos médicos que se dedican a hacer este tipo de Y que, trabajo. claro, y el Y entomólogo le una de las puede. expertas mundiales la tenemos en Iquitos. Claro, pero esos entomólogos le pueden decir al Estado peruano, mira, este bicho tiene una vida de 2 semanas, por decirte, ¿no? Estamos viendo que la población está aumentando notablemente. Sí. Lo que pasa es que el MINSA esa información la sabe. O sea, Y, no sé, esa es la pregunta. O sea, toda esa información, no es que el MINSA es un ignorante del tema, no, se sabe, pero como te digo, yo no sé qué cosa pasa dentro si de repente los técnicos, no sé, me estoy refiriendo a los técnicos, ¿no? A claro, los claro, profesionales de a los carrera. que, a Yo los no que sé sí si, saben. claro, los que sí saben, ¿no? Y que son muy capos.
Entonces yo no sé si es que hay una falta de comunicación entre ellos y los políticos, pero, o sea, claramente mm, hay un poco de caos y lo ves a todo nivel, o sea, el gobierno está preocupado por otros incendios. Y ahorita, o sea, ha pasado esto, les ha caído el barro en la cara y están tratando, ¿me entiendes?, de Claro, porque uno dice, a ver, reaccionar. vamos a ver, como tú dices, esto es endémico. Hace años que lo tiene el Perú. Endémico. Es endémico en casi todas las Américas y todo el mundo maneja esto. Sí, Dos, o sea, ¿qué sabemos? Sabemos esto y sabemos un montón. hacemos un montón y tenemos un montón de herramientas Sí, que tenemos que usar todas a la vez. El repelente, la la vacuna, la fumigación, lejía, la limpieza, sí, todo. la forma de tratar en casa, ¿no? Todo eso lo sabemos. Luego, ¿qué falta? Bueno, falta suero, ¿no? Faltan médicos, falta suero, falta Falta mosquiteros. educación. Falta educación a todo nivel, ¿ok? Eso se puede hacer en el corto plazo, ya. Sí, Falta infraestructura de parte del Ministerio de Vivienda. O sea, ponle a la gente agua y desagüe, limpia los cauces de los ríos para que cuando llueva no hayan derrumbes y el agua no se empose y el río pueda desembocar en el mar. Pero sobre todo, o sea, ponles agua y desagüe. Lo que ha pasado, mira lo que es Piura. O sea, Piura está como está porque está totalmente desbordada de agua, porque la precariedad de los hogares se ha incrementado y porque el agua no ha tenido dónde ir y donde nadie ha hecho nada y la gente camina con el agua en las rodillas en el medio de la ciudad. O sea, eso claro, es una bomba de tiempo absolutamente previsible. Eh, Preguntas del público, a ver, algunas más antes de que se nos acabe el tiempo. Ha sido muy interesante esta conversación, pero se nos va a acabar el tiempo y no voy a terminar todas las preguntas del público. Hay un A ver, porcentaje de DEET en el repelente que es recomendable, porque me dicen sí, acá tengo un DDT de 25%. ¿Eso ese es está bueno? perfecto, sí, perfecto, perfecto. sí. Mira, Ujú. yo creo Ya. que todos los que nos escuchan que han ido al botiquín a buscar qué repelente tienen. ¿Ya? Si tiene DET 25% o más, perfecto, póngaselo. De Pero como quince por dice, ciento para arriba, sí, pero claro, si como te Ujú. dice queda la uno o doctora, 2% es misio. no, claro, no todo el mundo está disciplinado, ponérselo todos los días, etcétera. Entonces, es una solución, sí, funciona sí, pero no es la única. Entonces hay que hacer todo lo demás también. ¿Ok? No es ¿Qué la más? ¿Qué más? mejor. Claro, Si otro tipo de mosquito pica a una persona infectada y luego a una sana, ¿también puede transmitir la enfermedad? Si no es Aedes aegypti, no. no. Es Ujú. solo este mosquito, es lo más loco que hay. Solo estamos Es aquí. solo este mosquito. ¿Ok? Ya. ¿Sirve el incienso? Incienso. Mira, a los insectos en general no les gusta el humo. Entonces, sirve, pero, o sea, si el incienso te está sirviendo más para olorcito que para humo, no te va a ayudar mucho. Claro. ¿Qué Ujú. más? ¿Qué más saben? Bueno, recomendación principal que daría usted. Limpien sus casas y vecindarios de inservibles para eliminar los criaderos. Y si están muy asustados por ahora, cúbranse con manga larga y pantalón largo y de repente un poquito de repelente en las zonas expuestas y traten de mantenerse tranquilos. Eso sí, nadie se asuste, pero y si tiene un enfermo en casa, no deje que se levante antes de los 10 días. Sí, y Eso es un poquito... sí, Son llamen 10 al días, médico, ¿no? exactamente. Harto fluido, Harto fluido, suero. Hay varios productos de marca, pero también usted puede hacer un suero casero. No es tan totalmente. difícil. Google, al toque va a encontrar varias recetas, Sí. ¿ya? Y con eso puede sostener a las personas que están en casa. Pero eso sí, o sea, usted puede estar con una persona al lado que tiene que no le va a pasar nada. No te va a contagiar, no, puedes No estar le va al a contagiar, ladito. no le va a contagiar absolutamente nada. Lo que No, tiene que evitar es que haya un mosquito entre ese cuarto. Ujú. Usted exacto. tiene que Acá, revisar todo el cuarto, que no haya un solo mosquito, y por último ponerle un mosquitero para que pueda dormir tranquilo y usted también pueda dormir tranquilo. Y si acá hay quieres una, eliminar los adultos, o sea, pon tu vape, pon un vape por 2 horas, se te van los adultos, ¿no? Claro, Cierras
y limpias los criaderos y no vas a estar generando Ujú. más. Te quedas un poco Ah, tranquilo. Vape también funciona, El cualquiera de vape, esos. el vape ahuyenta los zancudos, entonces Ya, si tienes zancudos se van a ir, ya, el se Vape van a ir también a otro funciona. lado. Pero, Ujú. a ver, Una última pregunta, a ver, dice, vivo frente a un parque y todos los días riega el municipio. ¿Es recomendable? ¿Está bien? No hay ningún problema con que rieguen, lo que no quieres claro, es agua encharcada, pero si el agua pasa al gras, las plantas tienen que tomar agua, o sea que no hay problema. claro, lo que tiene que entender la gente, esto no es contra el agua, es No, contra el agua estancada. El agua que exacto, fluye, el río, no pasa nada, el caño, no pasa nada. El agua que se mete dentro de la tierra, perfecto. Lo también. que no puedes tener es un pocito así, ¿no? Sí, Ahí, o sea, un un huequito. pocito donde el agua se pone así media verdecita, o digamos, por ejemplo, me preguntaban de las piscinas, ¿ya? Si tu piscina está con cloro y en circulación, no van a haber bichos. No pasa nada. La piscina con recirculación que recircula 1 hora diaria y que tiene cloro, es imposible que tenga No, zancudo. ahí no va a pasar, exacto. Lo que quieres es, la preocupación es agua emposada sin moverse por un periodo largo de tiempo, que sea suficiente para que las larvas nazcan. Exacto. Y Baches creo con que son agua. 6 días. Por eso en Sí, los más o menos. cementerios al día 7 se llevan todas las flores. Sí. Porque saben que al día 7 ni hablar. Entonces se llevan todo. Sí, Abel. Los baches que se llenan de agua. Ah, No, eso. no. Salvo que no pase ningún carro en una semana. No, no, no creo, pues están llenos de lodo, se salpican, la pobre larva sería un milagro que sobreviva ahí. Claro, y además a la zancuda le gusta poner los huevitos En agua en agua limpia, limpia. sí, en agua limpia. El agua limpia, ese es el principal problema. Entonces, muchísima gente en el Perú no tiene agua y desagüe y almacena agua. Ese Correcto. es el problema, sin Es- tapa. Y ahí se mete el bicho del dengue de todas maneras. Entonces tienes que ponerle tapa. Hay muchas personas que hacen algo que es también, yo creo, más inteligente. Ponen un plástico encima y le ponen un cordón alrededor, ¿ya? Y ahí sí no te entra nada, pero un plástico duro, ¿no? Bien sellado. Entonces, con tu cordón alrededor, ahí no te entra nada. Y una vez que se vacía el agua, con la escobilla, le das a la tapa completito, o sea, le das bien, bien, bien con la escobilla y de ahí la vuelves a poner. O sea, almacenar agua y recolectar agua, lamentablemente es una tarea de mujeres en el Perú. Las grandes recolectoras de agua son mujeres. Y sé que es un trabajo adicional, pero hay que hacerlo. Y hay que decirle a la gente, mira, tenemos que hacerlo porque si no tus hijos se van a enfermar. Entonces hay que limpiar la tapa y limpiar la tapa y limpiar la tapa una y otra vez. Todas las semanas que cambies, se te acabe el agua. Vienen a traerte tu agua nueva. Ahí, antes de que el camión bote, una buena rasqueteada con una lavadita. con la escobilla y sacas todo. Lo que no se ve y lo que se ve, sacas todo. Muy bien, Abel, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a la doctora Mariana Leguía. Creo que ha sido como que un poco científico, pero más práctico, más pragmático. Y bueno, el mismo llamado, yo sé que la doctora no es política, pero yo me meto un poco en política. Si la ministra no está a la altura, que le dé el encargo a alguien. Hay muy buenos médicos en el Perú, muy buenos entomólogos, muy buenos epidemiólogos. Hay gente que realmente sí sabe científicamente qué es lo que hay que hacer. Y no puede ser que tengamos a los 5 meses del 2023 el mayor número de muertes que ha habido por una epidemia de dengue en comparación con el año entero. O sea, tenemos años, donde han muerto más de 80 personas. Años. En los primeros 5 meses han muerto en el Perú 120 y tantas personas ya, por dengue. Una enfermedad que tiene, con los cuidados debidos, posibilidad de que todos vivan. No hay derecho. De verdad que no lo hay. Y eso no necesita una interpelación en el Congreso, necesita un cambio de ministro, pues. ¿Ya? Más rápido. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Y bueno, Abel, nos despedimos. Hoy día es viernes. Viernes. Así que les deseamos a todos un gran fin de semana. Hasta el momento el gobierno tampoco ha decidido si va a ser feriado el miércoles o no. Parece que no, pues porque no están muy interesados, de repente que sí, de repente que no. Y además es que es increíble, Abel, que la gente me critica por pedir orden. Es un tema que no es importante, porque todo el mundo es informal. Bueno, el informal también necesita saber si los formales van a salir a trabajar o no, porque de eso vive. Qué horror, Dios mío.
Bien, Rosa María, nos vamos y nos reencontramos el día lunes a las 8 de la mañana. Que tengan un estupendo fin de semana. Cuídate Hasta mucho, Rosa entonces, a María. descansar. Chao, A chao. descansar hasta el lunes. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.